Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. La raza humana ha evolucionado desde la más estricta supervivencia en un entorno hostil a la conquista y dominio del mundo que habita. Un mundo de leyenda, de mitos y misterio, muchos de ellos aún por desvelar, pero plagado de acontecimientos. Este es un viaje por un capítulo de nuestra historia, de nosotros mismos. Bienvenido a la cultura de El Argar. Bienvenido al pasado. Verano de 1865. El ilustre ingeniero de caminos de Granada, don Rogelio Inchaurrandieta Páez, recibe la visita en su casa ubicada en la Sierra de Totana de un campesino de la comarca. El labrador decide mostrarle un cerro cercano donde, según sus palabras, podrá encontrar lanzas, puñales y esqueletos. En aquella gran superficie cubierta de cantos, llamaron mi atención 4 o 5 piedras gruesas dispuestas con cierta apariencia de regularidad. Hice excavar y tuve la satisfacción de encontrar a corta profundidad una pequeña fosa con un esqueleto sentado y replegado sobre sí mismo con armas de bronce y adornos de plata. Lo que para el señor Inchaurrandieta al principio era exclusivamente una interesante necrópolis destinada al enterramiento de más de 100 individuos de la Edad de Bronce, era en realidad el primer poblado descubierto en España, perteneciente a una cultura que se extendió hace casi 4000 años en las provincias de Almería y Murcia y buena parte de las de Jaén, Granada y Alicante, y que hoy conocemos como la cultura de El Argar. El tiempo demostraría que es amplia la presencia de yacimientos de esta cultura en nuestra región. Se encuentran ubicados en el Valle del Guadalentín, en poblados cercanos a los afluentes del río Segura, hacia las comarcas de Cejín, Calasparra y Moratalla, y en los pueblos al norte como son Jumilla y Yecla. Todos ellos legados de una civilización que podemos enmarcar cronológicamente entre los años 1950 y 1250 a.C. Efectivamente, este cerro, ubicado a 5 kilómetros al noroeste de Totana, cuenta con numerosos enterramientos, que no se hallan repartidos en una especie de estéril camposanto, sino en el interior de entre 130 y 150 viviendas que sobre una extensión de 40.000 metros cuadrados pueblan este lugar llamado el Cerro de la Bastida. Habitado entre 1675 y 1100 a.C., el poblado llegó a albergar entre 600 y 800 habitantes en torno a 1550 a.C., su época de máximo esplendor. A diferencia de los poblados procedentes de la Edad del Cobre, los poblados argáricos presentan una mayor variedad formal, encontrándolos a modo de pequeños asentamientos en llano, o en cerros aterrazados artificialmente siguiendo las curvas de nivel, para disponer así de un mayor control visual del entorno, como en el caso de la Bastida. Un lugar que sin duda no fue escogido al azar. Cercanía de tierras de cultivo y fuentes de agua entre la rambla del Ébor y el Barranco Salado. Buenos pastos para la ganadería. Zonas ricas en minerales para la elaboración de metal. Cercanía a las maderas y caza de sierra espuña. Abundancia de tierra arcillosa para desarrollar su artesanía. Buena disposición defensiva y control de rutas estratégicas y comerciales justifican la elección. El poblado que allí se estableció debió de conformar un paisaje fascinante. Hombres y mujeres de entre 1,50 y 1,65 metros de altura, de constitución grácil, vestidos con pantalones y camisas o túnicas cortas cogidas por la cintura con una cuerda de esparto o cuero, pelo moreno y largo cogido en algunos casos en trenzas o con cintas de cuero, o incluso portando algún gorro de tela o piel. De su cinturón colgarían armas o pequeños bolsos repletos de objetos personales, mientras caminaban entre sus estrechas calles labradas en la montaña, luciendo pulseras, collares de cuentas, anillos y brazaletes.
Debemos el conocimiento de muchos de estos objetos a las diversas formas de enterramiento encontradas en el poblado y a sus, en varios casos, ricos ajuares. Por primera vez, los niños aparecen con ajuares ricos. Eso era impensable en la Edad del Cobre. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que el concepto hereditario ya está establecido. Tú no vales tanto por lo que haces, tú tienes el estatus porque eres hijo de alguien que tiene ese estatus. En la misma cerámica, que es un elemento tan común, aparece esa diferenciación del estatus. Pero el estatus se marca fundamentalmente con elementos de prestigio. Oro, plata y armamento son los elementos que marcan el estatus. Junto a este tipo de ajuares existen punzones, elementos de adorno, brazaletes, pulseras, molinos, etc. La principal característica de esta cultura estriba en la ruptura con una tradición funeraria común en culturas precedentes: la ubicación de los difuntos en enterramientos colectivos. Las gentes de El Argar, por el contrario, entierran a sus seres queridos bajo sus casas o en sus proximidades, normalmente de forma individual, muy raramente en enterramientos dobles y excepcionalmente triples, aunque dos son los tipos empleados en el poblado de La Bastida. En primer lugar, y más común entre 1650 y 1550 a.C., se da el enterramiento en cista, consistente en un foso excavado en el suelo y revestido de varias grandes lajas rectas de pizarra, caliza o yeso de la zona, dispuestas a modo de caja. El tamaño más habitual suele ser de 1 metro de longitud, 80 centímetros de anchura y 50 de profundidad. Además, era común ubicar una piedra como marca que indicase el lugar exacto. Generalmente el cadáver aparece dispuesto en posición fetal, vestido con sus prendas habituales y acompañado del ajuar, en el que es posible encontrar, en caso de pertenecer a una clase social elevada, además de los objetos ya mencionados, un puñal en las tumbas femeninas y una espada en las masculinas. Concretamente en La Bastida abundan los ajuares con predominio de la cerámica, al tiempo que son también frecuentes los enterramientos sin ningún tipo de objeto dentro de la tumba. El segundo modo de enterramiento, y el más frecuente en el poblado de La Bastida a partir de 1550 a.C., es el practicado empleando una urna de cerámica, principalmente en los funerales infantiles, abundantes debido a la alta tasa de mortalidad entre los más pequeños. Se introduce el cuerpo en una de estas grandes vasijas y se entierra en la vivienda. Las urnas han aparecido con su boca tapada por una laja de pizarra, otra vasija o piedras de gran tamaño. En algunos casos el ajuar aparece junto a la urna y no dentro de esta, debido principalmente a la falta de espacio o a cuestiones relativas al ritual funerario empleado. Además de cistas y urnas, se han encontrado en La Bastida cenotafios, tumbas que no contienen cuerpo y sí algo de ajuar, y a los que se asocia un ritual funerario debido quizás a la ausencia o desaparición del cuerpo del ser querido. Otro tipo de tumba ausente de momento en La Bastida es el enterramiento en covachas abiertas en las paredes de las terrazas. No conocemos templos, lugares de culto, dioses, ídolos. Entonces, todos los grupos culturales que conocemos en Murcia, Alicante, Granada, Jaén, incluso Ciudad Real, son culturas que si por algo se caracterizan y por algo se unen es por ese ritual de enterramiento, de inhumación debajo de las casas. Por lo tanto, el lugar de culto es la casa. Centrándonos en el urbanismo del yacimiento de La Bastida, encontramos vestigios de un amurallamiento, sobre todo en la parte alta del mismo.
que nos permite suponer, junto a los ajuares funerarios encontrados, que los habitantes contaban con una estructura social piramidal y muy jerarquizada. Teniendo en cuenta la distribución piramidal del mundo algárico, en donde tenemos una casta de guerreros, que son los jefes, unos guerreros que están al servicio de esos jefes, en donde hay un campesinado de hombres libres y muy probablemente una gran masa de población libre, y en la parte inferior, en la base de la pirámide, probablemente unos siervos, pues estamos hablando de una estructura piramidal que el urbanismo recoge. Las calles, estrechas e irregulares, a veces incluso con peldaños, sacrifican la comodidad por la facilidad de defensa, para lo que el poblado conjuga los recursos naturales que suponen los cortados de las ramblas y las pendientes con construcciones tales como las citadas murallas. También existen espacios abiertos o lo que podríamos denominar plazas, conformadas por espacios de unión entre diferentes caminos. Las viviendas aparecen agrupadas en pequeños barrios, dependiendo de la función de sus habitantes y de su escala social. Como ejemplo, cabe mencionar la casa número 18, donde se han encontrado 8 molinos de mano, y muy cerca de ella, en la estancia número 11, escoria de fundición de mineral, que nos hace creer en la existencia de un taller metalúrgico. Debieron también abundar las casas de agricultores y ganaderos, algunos de los oficios sin duda más frecuentes, así como varias viviendas que suponemos habitadas por artesanos del barro y el metal, entre otros. Más arriba aparecen las viviendas más amplias y protegidas, habitadas por la clase dirigente, una especie de arcaica aristocracia que con probabilidad daba carácter hereditario a su estatus de poder y que atesoraría en sus almacenes buena parte de la producción del poblado. Y la Bastida es un modelo clásico de urbanismo orgánico. Es decir, la Bastida, ya he dicho antes que si yo tuviera que poner un modelo de urbanismo, sería la Bastida de Totana. La mayoría de las casas se apoya en las laderas, adaptándose totalmente al medio. Construidas como edificios de planta rectangular de unos 20 metros cuadrados y muros de piedra de unos 75 centímetros de espesor y 2 metros de altura, salvo las habitadas por la élite, que eran más espaciosas. Pueden contar con una o más estancias y sus muros están recubiertos de una masa de adobe y posterior enlucido en color blanco o tierra. Los pilares, exentos o encajados en el muro, se fijaban al suelo introduciéndolos en pequeños hoyos y calzados por pequeñas piedras. Bien sobre los muros directamente o contando con el apoyo de unos pilares, se dispone la techumbre, plana y ligeramente inclinada, hecha a base de un entramado de palos, cañas y esparto, todo ello unido con cuerdas de esparto y cubierto con una gruesa capa de barro para impermeabilizarlo. En esa techumbre siempre hay un hueco, que es el hueco de salida de humo.